noches. En esta oportunidad vamos a trabajar las reformas que se produjeron en la Unión Soviética a partir de la llegada de Mikhail Gorbachev. Cuando Gorbachev llega como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en marzo de 1985, se inicia así una nueva etapa en la Unión Soviética y también en las relaciones internacionales. Lo que hace él es plantear un nuevo pensamiento político con la difusión de los lemas de perestroika, que significa reestructuración, y glasnost, que significa transparencia, que van a producir consecuencias muy profundas al interior de la Unión Soviética y también consecuencias a nivel internacional. Más allá que ya son conocidas las características de lo que es el sistema soviético, sin embargo me parece interesante poder replantearlas para así dimensionar los grandes cambios que va a producir Gorbachev en la Unión Soviética. Recuerden que este sistema plantea la propiedad pública, no privada, plantea la planificación centralizada de todos los órganos administrativos, y el monopolio comunista del poder político, que penetra en el Estado y en la economía en todos los niveles. No hay partidos políticos, sino el único partido es el Partido Comunista. Un historiador ruso, Moshe Levin, distingue en el desarrollo histórico soviético distintas etapas que podemos mencionar brevemente. Un primer momento en el que se da el bolchevismo, donde ya muere Lenin en 1924, se muere con él toda la corriente primigenia, ¿no?, apegadas a Lenin y a las ideas de la revolución de 1917. Un segundo momento es una etapa que va de 1924 a 1953. Podemos pensarla como la etapa más brutal y totalitaria del régimen a través de la figura de Stalin. Podemos llamarla stalinismo. Stalin fortalece su posición con la entrada de nuevos cuadros ajenos a esa gesta de octubre, ese momento revolucionario, y que se deben a él por entero por haberlos incorporado al Estado. Stalin logra el alejamiento de Trotsky en 1927 y con las purgas subsiguientes, que fueron implacables entre 1936 y 1939, obtiene así un liderazgo mediante el llamado culto a la personalidad. A pesar del gran poder que ostentaba, Stalin no llegó nunca a solucionar de manera definitiva el problema fundamental de la Unión Soviética, que va a ser la proliferación y el anquilosamiento de la burocracia. Si bien, dado su carácter fuerte, pudo controlarla a través de la violencia. Otra etapa podemos mencionar es entre 1953 y 1970. Es el llamado el inconcluso deshielo, con una denuncia del culto a la personalidad y un complejo equilibrio entre las relaciones entre Estado y sociedad, tratando de establecer un proceso de modernización. Sin embargo, se empiezan a notar unos primeros signos de agotamiento de este sistema. Hay un atraso, ya que su economía es una economía de baja intensidad, de baja productividad también, con escasez de manos de obra y de viviendas, con grandes desbalances demográficos, es decir, con una gran concentración urbana por un lado y zonas despobladas por el otro, y por supuesto la burocracia cada vez más consolidada. Entre 1970 y 1980, con Brezhnev se da la fase de estancamiento, que se produce por lo que es el agotamiento de esta economía con los problemas que acarreaba de la etapa anterior, y un crecimiento económico que va disminuyendo hasta llegar a ser casi nulo a mediados de los años 80. Además, resultan cada vez más evidente la disociación entre lo que es el complejo industrial militar, o sea, la fuerza militar, y la economía civil. La corrupción y la burocracia son cada vez más palpables en el sector informal. La Unión Soviética se había estancado ya prácticamente desde los años 70 y planteaba que era demasiado tarde. Hoffman plantea que el momento indicado hubiera sido la década del 60 para producir un cambio dentro de la economía
dentro del sistema soviético. La última oportunidad se había ido ya con Andropov en 1982. Este desgaste a nivel interno, esta cuestión interna, se suma en este momento con el gran enfrentamiento que se produce este-oeste, en donde Brezhnev se enfrenta con Estados Unidos. Ahí implementa lo que es la doctrina Brezhnev. Esta cuestión fue parte de las causas externas que intervinieron en este proceso y marcaron fuertemente también el declive de la Unión Soviética. Esta oposición fuerte entre Estados Unidos con Reagan, que habían lanzado su programa de guerra de las galaxias, y la Unión Soviética con Brezhnev en su carrera armamentista, se hace cada vez más aguda, más terrible. Desde la no ratificación de los acuerdos SALT II al lanzamiento de esta llamada Iniciativa de Defensa Estratégica que hace Estados Unidos, lo que va a producir es el ahogo, realmente el ahogo del complejo militar industrial soviético, que lleva así a su declinación. Y allí, en la década del 80, entre 1985 y 1981, es donde encontramos a Mikhail Gorbachev participando y produciendo las reformas, con una personalidad muy fuerte, que llega al Secretariado General del Partido Comunista de la Unión Soviética en marzo de 1985, y sobre todo con la difusión de la reforma de Perestroika y Glasnost, produce realmente grandes cambios. Gorbachev fue el conductor de todo este proceso, dando impulso así a una reforma política interna y promoviendo una mayor inserción de la Unión Soviética en el mundo no socialista desde otro punto de vista. Sin embargo, vamos a ver que los procesos al interior, todo este proceso de reformas hace sucumbir lo que es la Unión Soviética, y vamos a encontrar su disolución hacia 1991, y así la creación de la Comunidad de Estados Independientes. Este es Mikhail Gorbachev, quien llevó adelante estas importantes reformas, tanto al interior de la Unión Soviética como también desde el punto de vista de las relaciones internacionales, modificando absolutamente la lógica de enfrentamiento que se había producido anteriormente y estableciendo lo que llamó la desideologización de las relaciones internacionales. Por su labor recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Este nuevo pensamiento político que lleva adelante Gorbachev plantea especialmente la idea de interdependencia global, como es la idea de que todos los estados tienen una unidad de destino, un destino común, en caso de un enfrentamiento nuclear. Entonces las relaciones tienen que ser de esa manera acordadas y más armónicas, y no de enfrentamiento. Así lo expresa en el 27º Congreso del Partido Comunista Soviético a través de Dobrynin, que es su consejero, planteando: hay una nueva toma de conciencia de una interdependencia global y una voluntad de búsqueda de cooperación y consenso en las relaciones internacionales. Los estados son interdependientes y así lo reconocen los dirigentes soviéticos nuevos. La irreductible unidad de destino de todos los estados ante la eventualidad de un conflicto nuclear exige la aproximación en los problemas de seguridad. Las nociones de seguridad nacional e internacional se han convertido en inseparables y la acumulación de medios militares ya no es suficiente. Con esto se puede observar la posición diametralmente opuesta a Brezhnev y el clima favorable para llegar a acuerdos, especialmente acuerdos de desarme, que es lo que se va a producir. Vamos a encontrar entonces a Gorbachev planteando que la interdependencia es necesaria, una interdependencia de la convivencia, defendiendo una acción que sea recíproca, constructiva y creadora entre todos los estados y los pueblos a escala internacional, a escala mundial. Este pensamiento significa una revisión muy fuerte,
Primero, una revisión significativa de los dogmas leninistas de la Revolución de Octubre. Plantea que se debe hacer una búsqueda de consenso más que de desacuerdos. Por lo tanto, los problemas de seguridad y los problemas militares van a pasar al terreno político. Está puesta en tela de juicio la definición misma de coexistencia pacífica y el concepto de lucha de clases a nivel internacional que estaba promulgado a partir de estos principios y dogmas leninistas. Todas estas modificaciones que se van planteando obviamente van a tener incidencia en el Pacto de Varsovia. Si bien que esto lo trabajan con otra docente, no quiero dejar de mencionar porque en este punto hay una modificación sustancial en este momento a partir de este proceso de reformas. Recuerden que el Pacto de Varsovia está regido por el concepto de soberanía limitada y la doctrina Brezhnev. Recuerden, la doctrina Brezhnev significaba o planteaba que cuando hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalismo, se convierte no solo en un problema del país concerniente, sino un problema común que corresponde a todos los países socialistas. En este sentido, lo que plantea Gorbachev va a ser una modificación, un abandono de esta doctrina, de esta política de enfrentamiento, y se va a plantear lo que es la doctrina Sinatra, dando fin a la doctrina Brezhnev y a la libertad de acción de los países socialistas. ¿De dónde surge esto de la doctrina Sinatra? La frase fue acuñada por Gerasimov, que era el portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1989 durante una entrevista que mantiene con la televisión estadounidense. Durante la entrevista se le pregunta sobre la reacción soviética en relación a algunos países, como por ejemplo Polonia y Hungría, que estaban realizando también todo un proceso de reformas similares a la perestroika. Entonces, Gerasimov plantea: nosotros tenemos hoy la doctrina de Frank Sinatra. Él tiene una canción, I Did It My Way. Así, cada país decide cuál es el camino a seguir. La estructura política debería ser decidida por la gente que allí vive. Esto planteó un problema absolutamente fundamental y saca las bases en lo cual el Pacto de Varsovia estaba asentado. Un dato importante que corrobora o avala esta situación, esta doctrina, se produce en la República Democrática Alemana. Se estaba dando todo un movimiento muy importante de migración de los alemanes de la República Democrática Alemana hacia Austria y hacia Hungría. Entonces, el gobierno, quien estaba en el gobierno, Honecker, pide ayuda al Kremlin. Sin embargo, Gorbachev expresó que no iba a reprimir los movimientos sociales, con lo cual produce un cambio fundamental y un cambio importante que abre el camino para la posterior desintegración. En este sentido, en este camino que les expresaba con respecto al Pacto de Varsovia, ya en enero de 1991, Checoslovaquia, Hungría y Polonia anuncian su retiro, Bulgaria también se retira, y a partir de la reunión en Praga se produce la disolución oficial en 1991. Y la incorporación de todos estos países a lo que es la OTAN. Y uno de los puntos fundamentales de esta política soviética de Gorbachev va a ser el tema de desarme. La nueva actitud de este líder soviético va a encontrar una voluntad de negociación de parte de Reagan y de la administración norteamericana. Se reúnen por primera vez en 1985 en Ginebra, Gorbachev con Reagan, y ambos se muestran a favor de reducir su armamento nuclear estratégico de largo alcance a la mitad y llegar a un acuerdo sobre misiles de alcance medio. Como muestra de un clima cordial entre ambos mandatarios, el 1 de enero de 1986 Reagan dirige un mensaje de felicitación de Año Nuevo a la Unión Soviética y Gorbachev hace lo propio hacia Estados Unidos.
En 1986 se produce una cumbre en Reykjavik, en Islandia, donde se van a profundizar los acercamientos. Sin embargo, no se llega a un acuerdo porque Estados Unidos había planteado la iniciativa de defensa estratégica. Sin embargo, se van esbozando toda una serie de concesiones recíprocas de reducción de armas nucleares de alcance medio, que se va materializando en el año siguiente. Hacia diciembre de 1987 se firma el Tratado de Washington. Este tratado preveía la destrucción de armas nucleares de corto y medio alcance antes de 1991. Esto significaba el fin de los SS-20 soviéticos y de los euromisiles. Esto es muy importante porque por primera vez las dos superpotencias van a firmar un acuerdo no de límite, sino de eliminación de armas nucleares. Posteriormente, a lo largo de todo el año 1988, hay toda una serie de negociaciones que se llevan a cabo y que van a tener su fruto hacia 1990 con la firma del Tratado START. El Tratado START significa la reducción de armas nucleares estratégicas y se termina firmando en julio de 1991 entre Gorbachev y Bush en París. Gorbachev no solo plantea un desarme nuclear, sino que va a anunciar ante Naciones Unidas en 1988 una reducción unilateral de la cantidad de hombres en las Fuerzas Armadas soviéticas y también una retirada de las tropas y carros de combate en toda Europa Oriental. Hacia marzo de 1989 se inician conversaciones en Viena para lo que son la reducción de fuerzas convencionales en Europa, que va a culminar posteriormente en un acuerdo en Ottawa en febrero de 1990 entre los países miembros de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Toda esta serie de cuestiones marcan profundamente el cambio de interdependencia y de desideologización de las relaciones internacionales que estaba llevando adelante Gorbachev, y que acentúan cada vez más una crisis interna a partir del rechazo, sobre todo, de las cúpulas militares. La idea de perestroika no puede separarse de la de Glasnost, que significa apertura, transparencia. Esto apuntaba a la formación de un Estado constitucional, el imperio de la ley y la garantía de las libertades civiles. Imagínense qué trascendencia tienen estas modificaciones. En ese año se había producido la tragedia nuclear en Chernobyl, lo cual demostró tanto la ausencia de transparencia informativa del sistema soviético como los riesgos del modelo de desarrollo soviético y de la energía nuclear que estaba llevando adelante. Hacia 1987 se da la posibilidad de realizar elecciones con múltiples candidatos y el nombramiento de personas no pertenecientes al Partido Comunista para ocupar cargos de gobierno. También se da mayor libertad a las empresas, principalmente cooperativas, y comienza además el antagonismo con quien va a resultar su rival político, que va a ser Boris Yeltsin. A nivel internacional, la credibilidad de Gorbachev aumenta, sobre todo por que la Unión Soviética va a dejar todos sus puntos de interés a nivel internacional. Se produce el retiro de tropas de Afganistán a mediados de 1989, reduce la ayuda económica a Vietnam, insta a Vietnam a que abandone Camboya. Se produce también un acuerdo de paz entre Angola y Namibia, y también presenta su programa Perestroika en Naciones Unidas. Este programa presenta o plantea la desideologización de las relaciones internacionales, la interdependencia entre las naciones, la confianza en el imperio de la ley, los valores y una moral que sea universal, en contraposición a una lógica de fuerzas este-oeste que planteaba Brezhnev y la retórica de la conformación, una confrontación entre los dos sistemas.
Hasta 1990, los países del este europeo que formaban parte del bloque comunista consideraban a la Comunidad Económica Europea como un apéndice de la OTAN y por ende como parte integrante del arsenal militar enemigo. Afianzado Gorbachov en el poder, se comenzó a hablar entonces de un hogar común europeo, en el que el capitalismo y el socialismo podían vivir en armonía. Y nos encontramos con la caída de Gorbachev. O sea, el golpe de Estado se venía gestando desde hacía tiempo. El hundimiento de la economía, la independencia de los estados bálticos, dejaban ver un Estado soviético en vías de implosión. Frente a esto, la actitud de Gorbachev era desconcertante y ante la presión de los partidarios de Yeltsin, intentó recobrar el control de la situación, pero no lo pudo hacer. El estallido de la Unión Soviética ya estaba en gestación varios meses antes de que se intentara con el golpe. La política de reformas de Gorbachov, la lucha contra la corrupción y la descentralización económica habían provocado que se creara como un frente común en las distintas repúblicas frente a Moscú, contra Moscú. Así se gesta el 19 de agosto de 1991 un golpe de Estado contra el mandatario, dado o provocado por la jerarquía militar, por los servicios secretos de seguridad, la KGB, y hombres del partido que simbolizaban el centralismo burocrático, muy preocupados por las reformas y el lugar en que se diluía al ejército y al partido. Le criticaban así el proceso de democratización de los países, la caída del muro que ya se había producido en Alemania, los tratados de desarme con Estados Unidos y las secreciones nacionalistas en las distintas repúblicas de la Unión. Gorbachev fue detenido en Crimea, pero se produce un movimiento muy importante del pueblo soviético que sale a la calle a defenderlo. Este movimiento de apoyo estaba liderado por Boris Yeltsin, que logra abortar el golpe de los conservadores y Gorbachev es liberado y vuelve a Moscú. Allí, en los primeros días de septiembre de 1991, él logra que se produzca un cambio institucional muy importante. El Congreso aprueba una serie de cambios muy importantes. En esto, la legislatura logró que la legislatura transfiriera la mayor parte de los poderes de las repúblicas. Y esto fue un punto importante de descenso de su autoridad y de oposición. Frente a esto, a la devolución de los poderes de las repúblicas, quien estaba sobre todo en contra va a ser Boris Yeltsin. Yeltsin plantea que aunque hubiese repúblicas independientes, era necesario que formaran parte de un sistema común. Allí el apoyo sobre Gorbachev fue totalmente liquidado. Entonces, el 8 de diciembre de 1991, reunidos en Bielorrusia, los tres presidentes eslavos, que va a ser la Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia, firmaron un documento por lo cual afirmaban que la Unión Soviética dejaba de existir y decidieron fundar así la Comunidad de Estados Independientes, abierta a todos los estados de la antigua Unión Soviética. El 21 de diciembre se van a reunir las repúblicas en Alma-Ata, confirmando la disolución de la Unión Soviética y la creación de la Comunidad de Estados Independientes, eliminando así la figura presidencial y el cargo de Gorbachev. En el texto que plantea la disolución de la Unión Soviética se expresa: nosotros, las repúblicas de Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania, como estados fundadores de la Unión Soviética, firmantes del Tratado de la Unión en 1922, en lo sucesivo denominadas altas partes contratantes, constatamos que la Unión Soviética, como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica, deja de existir. Este tratado de Belavetsa plantea la desintegración de las estructuras políticas federales
y el gobierno central que fueron establecidos por la Constitución en 1922. El tratado se firmó a pesar de que en el mes de marzo la población había votado por un 78% por el sí a la conservación de la Unión Soviética en un referéndum. La firma del tratado fue comunicada por teléfono a Gorbachov y dio lugar o implicó la desaparición así de la Unión Soviética como actor internacional.